Muy buenas noches, pues estamos ya iniciando este tiempo de temas de Torah para la mujer. Gracias a todos los hermanos y hermanas que nos acompañan, que extienden su Shabbat un poquito más para compartir con nosotros este tiempo de análisis de la Torah. Y bueno, hoy tenemos un tema muy importante. Bueno, para mí todos los temas que la Torah nos ofrece son importantes, ¿verdad? Pero este es algo que nos llena de motivación, de ánimo, que nos exhorta, también nos confronta, porque realmente es como para evaluarnos. Y por eso le hemos titulado así a nuestro tema de esta noche, Mujeres que viven en justicia e integridad. Mujeres que viven en justicia e integridad. Bueno, en aportaciones anteriores, pues hemos hablado de muchos temas diversos que implican nuestra vida cotidiana como mujeres. La aportación anterior, por ejemplo, hablábamos de algunos aspectos importantes que considerar para evitar problemas de inmoralidad entre nuestros jóvenes. Así, poco a poco, la Torah, vean cómo nos va instruyendo, nos va a lo mejor quitando incluso a veces ideas erróneas que muchas veces en el mundo tenemos muy marcadas en nuestra mentalidad. Y la Torah lo que se está encargando de hacer es de purificarnos, de lavarnos, de quitarnos la inmundicia de las doctrinas, la inmundicia de las filosofías, la inmundicia de las ideologías y tanta cosa que muchas veces, pues por andar picando aquí, picando allá y menos de la Torah, vamos comiéndonos y se queda en nuestro interior. Entonces, tenemos que ser muy, muy cuidadosas de cómo, por dónde nos vamos manejando la búsqueda y el conocimiento, porque la verdad es de que no necesitamos buscar en otro lado más que en la misma Torah. La Torah nos ofrece todo lo que necesitamos para vivir vidas íntegras, para vivir vidas correctas. Todo punto a punto está en la Escritura. Y en esta noche vamos a hablar acerca de qué es la justicia en nuestras vidas como mujeres. Vamos a hacerlo a través de la porción de Shemot. Estamos todavía en Éxodo, el libro de Shemot en hebreo conocido, y estamos ya en el capítulo 23. Este capítulo, un capítulo pues obviamente muy interesante, que nos está hablando acerca de diversas leyes, que habla incluso acerca de días de reposo, días de que guardar para el servicio al Eterno. Pero antes nos habla acerca de cuestiones de justicia. Y comienza en el capítulo 23 diciendo: no levantarás falso rumor, ni te pondrás de acuerdo con el impío para ser testigo falso. Bueno, esto lo leemos y decimos, claro, por supuesto, pues no vamos a hablar mal de alguien, ni tampoco vamos a confabularnos para hacerle mal a otra persona y presentar falso testimonio. Listo, estamos bien ahí y lo entendemos, ¿no? Pero realmente, cuando se trata de la práctica de la vida cotidiana, ahorita vamos a ir analizando cómo muchas veces ni nos percatamos de lo que estamos haciendo y tendemos a inclinarnos hacia la falsedad. Ahorita vamos a irlo desmenuzando. Para empezar, dice: no levantarás falso rumor, ni te pondrás de acuerdo con el impío para ser testigo falso. Dice: no seguirás a la mayoría para hacer el mal, ni testificarás sobre contienda alguna, inclinándote a la mayoría para pervertir la justicia, y tampoco favorecerás al pobre en su pleito. Ni te vas a inclinar hacia el rico por ser rico, ni te vas a inclinar hacia el pobre porque hay pobrecito y hay que tenerle consideración porque es pobre y aunque haya hecho la injusticia,
no te vas a inclinar. Dice después, si encuentras al buey o al asno de tu enemigo extraviado, ciertamente lo harás regresar a él. Y cómo especifica aquí, ¿verdad? Al animal que se le ha perdido a un enemigo tuyo. ¿Quién es el enemigo? ¿Quiénes son los enemigos? Después dice en el versículo 5, cuando veas al asno del que te aborrece, fíjate, del que te aborrece, yaciendo bajo su carga o que está que ha caído y que está atorado, que tiene su carga encima, dice, te abstendrás de ayudarlo, de cierto lo ayudarás. No pervertirás el derecho de tu gente pobre en su causa. Te alejarás de acusaciones falsas y no matarás al inocente ni al justo, porque yo no justificaré al culpable. No aceptarás presente o sobornos, porque el presente ciega al de vista clara y pervierte las palabras de los justos. No oprimirás al extranjero, pues ustedes mismos conocieron la vida del extranjero, porque extranjeros fueron en la tierra de Egipto. Aquí entonces el Eterno dándonos diversas instrucciones que implica también no solamente ser justas, hacer lo correcto, sino incluso hacerlo con nuestro enemigo, dice aquí. A ver, dicen por aquí Levítico 19:16, no andarás de calumniador entre tu pueblo, no harás nada contra la vida de tu prójimo, yo soy el Eterno. Exactamente. Todo el tiempo y sobre todo también en Deuteronomio, por ejemplo, que está constantemente repitiendo estas palabras. Mantente en la justicia y en la integridad. La justicia en hebreo, tzadik o tzadikim, los justos, o tzedek, que es la palabra raíz, que es justicia, significa una acción recta, una acción que te mantiene derecho, ¿sí? Y es algo que el Eterno nos muestra con su propio ejemplo, porque el Eterno es justo y se apega a lo que Él mismo ha establecido. El Eterno tanto cumple sus promesas, pero también cumple sus sentencias, porque a veces decimos, es que el Eterno es justo, el Eterno es bueno, es bondadoso, y sí, todo eso lo es, pero también es tan justo que va a cumplir si nosotros no cumplimos nuestra parte del trato, nuestra parte del pacto. Y vamos para entenderlo mejor en las mismas palabras del Eterno, vamos a leer algo parecido en Deuteronomio. Vamos rapidito a Deuteronomio en el capítulo 6 y nos vamos al versículo 24. Dice, y el Eterno nos ordenó poner por obra todos estos estatutos, todos sus mandamientos, temiendo al Eterno nuestro poderoso, para que nos fuera siempre bien y nos conserváramos vivos, como ven en este día. Entonces se nos contará como justicia cuando procuremos cumplir todo este mandamiento ante el Eterno nuestro poderoso, tal como Él nos ordenó. Se nos contará como justicia siempre y cuando nos apeguemos a cumplir los mandamientos que Él ha ordenado. Ya para quienes hemos examinado exhaustivamente todos los mandamientos que el Eterno ha dado a su pueblo en la Torá a través de Moshe, a través de Moisés, ya hemos entendido que hay mandamientos que hoy en día no son aplicables por cuanto tenían un contexto para cumplirse. Por ejemplo, mandamientos respecto a los levitas, respecto al templo, mandamientos respecto a los sacrificios que eran para expiación y que por supuesto ya quedaron completamente obsoletos por cuanto ya se ha efectuado el sacrificio de expiación eterno, que es el del Mesías, el perfecto. Pero también parte del pacto es
¿ok? Ya eres parte de ese pueblo consagrado que vive en la obediencia y en la santidad con el Todopoderoso. Si tú obedeces al Eterno, Él te bendice, por supuesto que sí, pero también si ustedes no se apegan a los mandamientos, allí tenemos las consecuencias de la desobediencia, ¿verdad? Si no nos apegamos a esta justicia, entonces van a venir una serie de consecuencias que lo único que van a hacer es apagar nuestra vida en todos los sentidos, porque ya no va a haber integridad, ya no va a haber alegría, ya no va a haber bendición, ya no va a haber toda la bondad del Eterno. Entonces sí, el Eterno es bueno, pero también es justo, y es tan justo que dice no tendrá por inocente al culpable. Es tan justo que solamente si nosotros nos apegamos a la obediencia, entonces vamos a tener esa justicia, porque a veces decimos, no, pues es que, o nos dicen más bien, es que ya somos justos por medio de Yeshua, del Mesías. Ya hemos sido justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ese versículo, wow, lo tenemos aquí en la mente todo el tiempo, ¿no? Ajá, fuimos justificados, pero esa justificación implica que te mantengas en esa santidad que ya tienes por medio del Mesías, y esto es a través de la obediencia. Entonces, si no hay obediencia a los mandamientos, el sacrificio del Mesías no sirve por cuanto lo invalidas por tu desobediencia. Salvos siempre salvos, dicen. Error. Entonces, qué importante es que entendamos en qué consiste la justicia, porque si no, entonces podemos estar en una falacia, en una idea completamente errada, en un entendimiento completamente antibíblico de lo que es la justicia. El Eterno es justo, y en la misma justicia nosotras nos tenemos que dirigir. Y la integridad, ¿qué es la integridad? La integridad es algo entero, algo verdadero, algo que no tiene tacha, que es completo, que es recto. Y para entender la integridad, y vamos a recordar, porque también tiene que ver con la justicia y tiene que ver con nuestra obediencia, vamos a ver un ejemplo de lo que dice por acá el salmista en el Salmo número 25. Vean lo que dice el versículo 21. Integridad y rectitud, o justicia, también lo podríamos entender así. Integridad y rectitud me preserven, porque en ti espero. Vamos a ver otra versión. Sean mi protección la integridad y la rectitud, porque en ti he puesto mi esperanza. ¿Qué es lo que te guarda? ¿Qué es lo que te libra? Tu integridad y tu rectitud. No estamos hablando de que seamos perfectos en el sentido de que no haces nada malo, eres un santo, una santa y nunca te equivocas. Estamos hablando de que en la conciencia de los mandamientos del Eterno, tú siempre te mantienes y te apegas a lo que el Eterno ha establecido y te apegas a la obediencia. Porque aunque hayas sido justificado en el Mesías, si tú no te mantienes en la integridad, no vas a ser absuelto de tu maldad. Nos ponen por aquí Romanos 3:8. Ahorita voy con la pregunta de Johanna. Bueno, voy un poquito más arriba. Deuteronomio 16:20. Justicia, solo justicia has de buscar para que vivas y poseas la tierra que el Eterno tu poderoso te da. Romanos 3:8. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien? La condenación de los tales es justa. Y ahí voy a conectar la pregunta de Johanna, porque dice, ¿cuál es la diferencia entre calumniar y exhortar? Por supuesto que es mucha la diferencia. Por ejemplo, aquí en el versículo de Romanos, como se nos calumnia, es decir, como se habla mentira en contra de nosotros, falso testimonio. Eso es calumniar, eso es mentir en contra de una persona.
que no está haciendo eso malo, pero nosotros estamos dando un falso testimonio en contra de esa persona. Y exhortar, pues por supuesto, es que con base a la justicia, con base a la rectitud, con base a lo que la Torah establece, tú puedas hablarle a esa otra persona o a una persona para que corrija una acción errónea, una acción injusta. Es muy diferente. No sé si se entiende o me expliqué correctamente, pero exhortar no tiene nada que ver con calumniar, por supuesto. Entonces, cuando exhortamos, y de hecho aquí la Torah nos está exhortando todo el tiempo, nos está diciendo, no tienes, por ejemplo, vamos aquí en Shemot, en Éxodo, dice, déjenme, ya no encontré la versión, aquí está. Dice, por ejemplo, no seguirás a la mayoría para hacer mal, por ejemplo. No seguirás a la mayoría para hacer mal. Y a veces no nos damos cuenta de lo que estamos nosotros siguiendo y haciendo, y básicamente estamos siguiendo a la mayoría. Y se me viene a la mente situaciones pues que hoy en día son muy frecuentes, sobre todo en nuestra sociedad femenina, que se están dando con mucho auge, como por ejemplo el feminismo y todas sus ideologías. Dentro del feminismo hay algunas verdades, hay medias verdades y muchas mentiras. Dentro del movimiento y de esta doctrina, porque ya básicamente es una religión, porque hasta sus deidades femeninas tienen y demás, dentro de toda esta filosofía falsa, lo que se enseña es a pervertir el derecho. Lo que se enseña y lo que hacen las mujeres es seguir toda esa mayoría feminista a pesar de que estén mal. Porque, por ejemplo, quienes dicen, no sé, cuestiones del aborto. No, es que imagínate que pues hay mujeres que no pueden tener a los hijos, se embarazan, pero pues es que están estudiando y les va a truncar sus vidas, o es que la dejó el novio cuando supo que estaba embarazada, o tantas cosas que entre comillas justifican y dicen es que eso es una buena razón para el aborto, para que aprueben el aborto. Y ahí están muchas mujeres que incluso, aunque se digan creyentes, están apoyando todo este movimiento, y entre ello la maldad del asesinato de los bebés en gestación. Y muchas otras cosas, por ejemplo, el Yo sí te creo, muy famoso, que se hizo, yo no sé en otros países cómo lo vieron o cómo lo divulgaron. Aquí en México era el Yo sí te creo, a pesar de que una mujer mintiera de que el esposo, el novio o quien sea la había o acosado o maltratado o simplemente por sacar un beneficio de una pareja o quien sea. Yo sí te creo, la apoyan, hasta hacen marchas y demás para que se le haga disque justicia a una mujer que está mintiendo en contra de un hombre. Entonces, son tantas y tantas cosas que en nuestro mundo y en nuestra sociedad femenina se manejan, y lamentablemente las mujeres sin fundamento, sin convicciones y sin instrucción están siguiendo a toda esa mayoría, dizque por el bien de la mujer, según ellas, cuando no se dan cuenta, porque no analizan de forma autónoma, sino que están siguiendo, simplemente siendo arrastradas como borreguitos, ¿verdad? Están siendo arrastradas hacia o por parte de estas filosofías, y como no analizan de forma autónoma, no se dan cuenta que la justicia hacia la mujer está incluso establecida en la Torah. Que una mujer que se guía por la instrucción que dio el Eterno, el Creador de la humanidad y de toda la tierra, vive muy diferente, vive apartada del mal, vive librada de muchos males, de muchos peligros, de muchos riesgos, pero realmente lo que quieren es seguir viviendo vidas inicuas, inmorales, libertinas, pero que no les pase nada malo, y eso es algo completamente absurdo, ¿no?
Y todo pues porque están acarreando a una mayoría que no piensa por sí misma y que no se da cuenta que abogar por los derechos de una mujer, por los derechos naturales, porque hay derechos y hay caprichos. En el sistema hay derechos y hay caprichos. Las mujeres podemos tener o abogar por muchos derechos naturales, pero otra cosa es que quieran ya caprichos extras. Por ejemplo, un derecho natural es que nosotras como mujeres tenemos derecho de, por ejemplo, dar a luz de una manera o parir de una manera completamente natural, sin intervenciones innecesarias, sin procedimientos de rutina innecesarios, incluso si es dentro de las posibilidades de un embarazo de bajo riesgo en la comodidad de nuestro hogar. Pero todo eso es tergiversado por el sistema y te dicen que tienes que ir al hospital, y no solo eso, porque el problema ya no es que sea en el hospital, sino que te hacen una serie de intervenciones que pueden incluso afectar más que ayudar. Entonces es un derecho natural de nosotras el poder dar a luz de una manera pues tranquila, plena y en comodidad. Y tenemos muchos derechos que no se respetan en los hospitales, derecho a beber agua, en trabajo de parto, y te mantienen en ayuno y tantas cosas. Entonces, hay derechos naturales, derecho a la crianza de nuestros hijos de una manera libre, de una manera respetuosa, de una manera incluso fuera de los sistemas educativos tradicionales, si así nosotros lo queremos. Tenemos derechos naturales, pero ¿qué pasa cuando el sistema te lo impone y te dice, no, tú tienes que parir acá, tienes que llevar a tus hijos acá, tienes que vacunarlos cuando la vacunación es un derecho, no una obligación? Tantas cosas que tenemos derecho, pero se pervierte, ¿no? Entonces, ya después las mujeres es más, el feminismo no aboga por los derechos naturales, porque yo no he visto movimientos feministas excepto una que conozco, una persona que es buena persona y todo, es feminista y lucha por derechos hacia las mujeres en su círculo social, apoya mucho el feminismo por causa de apoyar a la mujer, que incluso apoya mucho el parto respetado y todo esto que es bueno, pero apoyando dentro del mismo movimiento pues se lleva a otras situaciones que ya no son derechos sino caprichos, como que pues el aborto, como la libertad sexual, como yo me puedo vestir como yo quiera, donde yo quiera estar, y si yo tomo no quiero que me lastimen, aunque me vean toda borracha y perdida, no, yo tengo derecho a que no me falten al respeto, y tantas cosas incongruentes que tú dices, es que eso ya no es un derecho, eso ya es un capricho de tu propia maldad, de tus propias concupiscencias. O sea, me puedo poner hasta atrás, pero quiero que me respeten, pero ¿cómo si no estás ni tú misma respetando tu propio cuerpo? Entonces, o me puedo vestir como yo quiera sin que me llamen, en otras palabras, prostituta, ¿verdad? Me puedo vestir como yo quiera y andar a la hora que yo quiera en la calle y que no me violen. Oye, pero eso ya no es un derecho, eso ya es un capricho. Entonces, todas estas cosas que las mujeres siguen por seguir a la mayoría y que además testifican falsamente, porque a veces para poder acceder a esos, entre comillas, derechos que ellas creen, tienen que testificar falsamente en contra, pues incluso de hombres, ¿verdad? Tienen que levantar falso testimonio en contra de los padres de sus hijos, de conocidos y de tanta cosa bueno, hasta se han suicidado jovencitos que mujeres, chavitas de secundaria, de preparatoria, los difamaron por internet, en las redes sociales, diciendo que supuestamente habían abusado de ellas, y cuando no fue cierto y no pudieron con la presión social, llegaron a suicidarse. Hubo un caso muy sonado en Argentina, no recuerdo el nombre del jovencito, que después de su suicidio salió la mujer, la chavilla que lo difamó diciendo no era verdad, no pensé que fuera a pasar esto, y súper
apenada con sus padres, pero pues ya que podría ser, ¿no? Entonces, qué terrible estas cosas que se dan en los sistemas por la falta de instrucción. A ver, vamos a leer Levítico 18:5. Por tanto, guardar mis estatutos y mis leyes, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Yo soy el Eterno. Dice, entra como justicia apartarse de los que no creen ni obedecen la instrucción del Eterno. De hecho, ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, de hecho aquí mismo, fíjense, aquí mismo, y sí, ¿quién preguntó? Berito. Por supuesto que sí, porque vean lo que dice aquí. No te pondrás de acuerdo con el impío para ser testigo falso. También dice acá, ¿dónde lo vi? Te alejarás de las acusaciones falsas. ¿Dónde lo vi? ¿Dónde lo vi? Creo que fue en otra versión lo que yo recuerdo, pero básicamente dice esto: sí, te tienes que alejar, no tienes que confabularte a los que hacen el mal. Como aquí no te pondrás de acuerdo, esta palabra o esta expresión en hebreo, cuando dice no te pondrás de acuerdo, es como si dijera no vas a ayudar, no vas a dar tu mano, porque incluso aquí usa la palabra yad, que es mano, no vas a ayudar al impío para que logre su injusticia. No vas a conducirte con los contenciosos o con los adversarios. Cuando dice no seguirás a la mayoría para hacer el mal, en hebreo la expresión es no te vas a conducir con los adversarios. Cuando dice los muchos, en hebreo esa palabra es, o más bien significa adversarios, los que están en contra, los que se resisten a la justicia. Entonces, si yo sé que hay personas que me están tratando de jalar o que me están tratando de involucrar en sus iniquidades, por supuesto que lo que yo tengo que hacer es alejarme. Ahora, acá hay un punto muy importante que tener en consideración porque, por ejemplo, tenemos dos polos. Por un lado, el aspecto de decir, no, yo no me voy a juntar, pero para nada con ninguna persona que no conozca del Eterno y que no le obedezca. Yo no quiero tener absolutamente nada de relación con ellos y no les hablo ni les acepto que me hablen, y completamente ermitaños para no tener ningún cruce de vida ni de ningún aspecto con personas que no obedecen la instrucción. Eso por un lado es un extremo que muchas veces va a ser imposible cumplir porque nos relacionamos en un mundo de gente injusta. Porque, por ejemplo, no sé, familiares cercanos que no obedecen la Torá y que a veces, pues, obviamente tienen vidas que no son correctas, tenemos que ser entendidas para discernir si es algo o viven vidas que por supuesto nosotras no tenemos para nada que participar de ello, o bien el otro polo que podríamos hablar, no es cierto, no el otro polo, sino más bien el entendimiento de que podemos nosotros dar un buen testimonio a esas personas sin apegarnos a su estilo de vida. Pero está el otro polo, que es el que les quería hablar, el cristiano, ¿no? El que dice, no, pero pues nosotros nos podemos juntar con pecadores porque el Mesías hablaba con pecadores y tenía de amigos a pecadores y pues él no los rechazaba. Tenemos dos polos, el que dice completamente no quiero nada con la gente y no les hablo y no les acepto, no les testifico, no, nada. O tenemos el otro polo cristiano de no, ¿sabes qué? Yo puedo tener amistad con mis conocidos que no son creyentes porque el Mesías andaba con pecadores. Pero hay un punto medio que por supuesto nosotras ahí es en donde tiene que entrar nuestra sabiduría, nuestra convicción, nuestro entendimiento de la Escritura, porque muchas veces no te vas a poder apartar totalmente de gente que no conoce del Eterno. Es más,
Tan solo el hecho de ir a la tienda, de cuando compras, no sé, tu comida. Por ejemplo, aquí tenemos una vecina, una persona que vende aquí su pollo que recién matado, entonces uno es allí en donde va a comprar su pollo para cocinar. Y es una persona que supuestamente ha ido a iglesias cristianas, aunque no parezca cristiana, pero bueno, conoce un poquito de la religión cristiana. Y por una u otra, que porque lo que comes o por lo que no comes o por cómo te vistes o por lo que hablas o por lo que sea, salen las pláticas y ahí es en donde uno puede decir, no, pues no voy a hablar con ella porque no conoce de la fe, no guarda Torá, no le hablo y nomás me quedo callada o me voy. Por supuesto que lo podemos hacer y no prestarnos a conversaciones pues de iniquidad, por supuesto, pero al mismo tiempo si estás allí y si tienes la oportunidad de testificarle, lo puedes hacer. ¿Qué pasaba con el Mesías y los pecadores con los que se relacionaba? Todos esos pecadores dejaban de ser pecadores. Todos esos pecadores, y entendiendo que el pecado es la transgresión de la Torá, como lo dice el apóstol Juan en 1 de Juan 3:4, por supuesto que todos esos inicuos, todos esos malvados que habían estado en iniquidad, cuando escuchaban el mensaje del Mesías de volver a la Torá y alejarse de la religiosidad, que también que muchas veces se alejaban de la fe por alejarse de la religiosidad, y entendiendo que el camino de obediencia al Eterno no era a través de la Torá, no era a través de los fariseos, no era a través de los saduceos, no era nada de las conformaciones religiosas, sino en un servicio en espíritu y en verdad al Eterno. Entonces esas personas cambiaban sus vidas y por lo tanto dejaban su iniquidad y empezaban a vivir en justicia. Y muchos se apartaban del Mesías porque no querían seguir eso, porque no querían realmente obedecer sus palabras. Y no era de que el Mesías, es que son mis cuates, son mis amigos. No, es que el Mesías hablaba la justicia y quien quiera seguir, que siga. Y quien no, simplemente se aleja, porque la justicia, o más bien la obediencia a la Torá, nos da una justicia que, una de dos, o es una luz que puede alumbrar la vida de otras personas por el buen testimonio, o es una luz que puede cegar a una persona que no quiere enderezar su vida y lo que va a hacer es no solo cerrar sus ojos, sino cerrar sus oídos, apartarse y ya no quiero saber nada. Entonces, hay que tener esto en consideración. Nuestra justicia sí es consagrarnos, obedecer al Eterno en sus mandamientos, no participar con los inicuos, no tener esa amistad y esa liviandad de, bueno, pues mi amigo, que pues aunque es una persona estafadora en su trabajo, pero pues es mi cuate. No, ¿sabes qué? No. Si es una persona inmoral y si tú incluso ya le has hablado de la Escritura, ¿sabes qué? Si tú andas en tu inmoralidad, me contaminas mi vida si yo me hago de la vista gorda, si yo me hago la sorda. No, por supuesto que te tienes que apartar. Dice, porque cuando uno obra bien no tiene cargos de conciencia. Nos ponen por acá, en mi opinión, calumniar es acusar falsamente para hacer daño. La exhortación, por el contrario, es la autoridad con la que se corrige e insta a hacer lo correcto. Muy buen planteamiento aquí de Shirley. Proverbios 14:2, el que anda en rectitud teme al Eterno, pero el de perversos caminos le desprecia. Fíjense justamente lo que estamos mencionando, ¿verdad? Y de hecho ya hemos hablado en aportaciones anteriores acerca del temor, de vivir en el temor al Eterno, obedeciendo sus mandamientos. Salmos 15:2, el que anda en integridad y obra justicia, que habla verdad en su corazón. Así es. Por ejemplo, los fariseos, nos ponen aquí en el chat, calumniaban contra Yeshua, pero Yeshua exhortaba a los fariseos en base a la justicia del Eterno. Así lo entiendo. También muy buen comentario de Jackie. ¿Qué más? Ponen normas, ponen nomás la lista del que les conviene, como violaciones y niños que vienen mal. Para las del aborto, ¿verdad? Sí, es verdad.
Proverbios 4:14, no entres en la senda de los impíos, ni vayas por el camino de los malvados. ¿Qué quiere decir esto? No empieces a vivir como viven los inicuos. Apártate de ellos. Tú vive una vida consagrada. Y si tu vida consagrada representa una luz para quienes te rodean, entonces ellos también van a querer apartarse de esa iniquidad. Pero si no, ellos van a seguir en su mal camino, pero tú de tu camino de obediencia no te debes de apartar. Nos ponen por aquí Salmos 102, supongo. 4, dice, apártese de mí el corazón tortuoso, desconozco al malvado. Marcos 15:15, Pilato, queriendo complacer a la multitud, le soltó a Barrabás y después de hacer azotar a Yeshua le entregó para que fuera sacrificado. Así es, Pilato siguiendo a la multitud. Y sí, levantando finalmente un falso testimonio en contra del Mesías. Escuché algo, estaba leyendo aquí un comentario, pero se me movió el chat. Ya lo encontré. Dice, escuché algo de los abortos acá en Estados Unidos, pasó algo sobre eso del aborto. No he escuchado claramente si ahora no dejan hacerlo. Ok, dicen que un juez derogó la ley del aborto en Estados Unidos. Dice, ahora las feministas van a volver a manifestarse porque les quitaron el derecho al aborto, ¿verdad? Y dice, y además que si tú no las sigues se enojan casi como de otro. Sí, fíjense que de hecho es lo que dicen, si tú no sigues al feminismo, estás en contra del feminismo y por lo tanto como el machismo está en contra del feminismo, entonces eres machista. O sea, si no eres feminista, eres machista. Una cosa completamente absurda, ¿no? Deuteronomio 1:17, no mostrarán parcialidad en el juicio, lo mismo oirán al pequeño que al grande. No tendrán temor del hombre porque el juicio es de Elohim. Así es. Nos ponen por aquí, el Padre definitivamente nos rescata de lugares inmundos como lo vimos en la mañana. Recuerdo que antes de tener esta familia con ustedes yo me reuní en Shabbat con mamás luchonas, ponen por aquí. En vanidad total, pero huí cuando ya estaban promoviendo el aborto y todas eran madres, una cosa impensable. Sí, también a mí me extraña tanto ver mujeres que son pues ginecólogas, parteras y apoyan el aborto. Según su filosofía, pues tienen derechos en ciertas circunstancias, pero bueno, en vez de hablar de la prevención, quieren corregir el problema con el asesinato. Bueno, pues ya algo que definitivamente es parte de la maldad de los últimos tiempos. Dice, al hijo de una paciente lo demandó su primera novia con la que pasó todo y ella feminazi lo denunció diciendo que la había violado y prácticamente le dañó la vida. Todo el mundo le creyó a ella. Así es. Ahorita el derecho está inclinado. Fíjense lo que dice, no te inclinarás a la mayoría para pervertir la justicia. Bueno, el derecho ahorita en la sociedad está inclinado hacia las mujeres. Y el derecho de los hombres brilla por su ausencia. El derecho de que ellos también sean escuchados, el derecho de que ellos también puedan ser ayudados, porque también hay mujeres maltratadoras. Bueno, también hay mujeres que violan. O sea, y ese derecho es invisible en la sociedad. Ese derecho jamás lo van a exponer dentro de los movimientos feministas porque ellas quieren todo para ellas de una manera completamente egoísta. Nos ponen Proverbios 4:14 al 27, no te juntes con la gente malvada ni sigas su mal ejemplo. Aléjate de su compañía, aléjate y sigue adelante. Esa gente no duerme hasta que hace algo malo, no descansa hasta destruir a alguien. En vez de comer se satisface cometiendo maldades, en vez de beber festeja la violencia que comete. La vida de los hombres buenos brilla como la luz de la mañana. Vean entonces qué importante, o sea, por un lado entendemos, no tenemos que, cuando dice no te juntes con los malvados, cuando dice
apártate del camino de los que hacen el mal, es cuando estás con ellos tan a gusto que empiezas a tener el mismo comportamiento. Por ejemplo, ahorita que dijo la hermanita Lulú respecto a las mamás luchonas, hoy en día hay mucha filosofía sobre pues el emprendimiento, las mujeres que trabajan, muchas o la gran mayoría son madres solteras. Y pues bueno, obviamente se vale y se entiende, por supuesto, cuando quieren salir adelante y siempre hay forma de salir adelante. Pero otra cosa es cuando ya lo hacen con filosofías que pervierten la justicia y el derecho de los demás, que quieren todo para ellas y que aparte de todo, nada más se quieren beneficiar y además quieren hacerlo sin ser íntegras, sin ser justas. O sea, el feminismo no promueve la equidad, el feminismo quiere la parcialidad. Todo, dicen ellas, pasa algo y no, es que no fue analizado con perspectiva de género. Pasa una situación y no, de hecho ya hay, aquí en México hay un ¿cómo se llama? Pues sí, es un cargo dentro del gobierno, una asociación o no sé cómo le llamen, una organización que se encarga de analizar delitos específicamente con perspectiva de género. O sea, con la parcialidad hacia la mujer por ser mujer. Y luego se quejan porque dicen, es que por el simple hecho de ser mujer nos están matando. Pero por otro lado dicen, por el simple hecho de ser mujer quiero que juzguen con perspectiva de género. Entonces es una iniquidad y es una injusticia pervertida en nuestros sistemas judiciales y en nuestros sistemas pues humanos. Todo completamente tergiversado. Proverbios 2:13, de los que dejan las sendas de rectitud para andar por los caminos tenebrosos. Grábate bien mis enseñanzas y no te apartes de ellas, pues son una fuente de vida para quienes las encuentran y son el remedio para una vida mejor. Y sobre todas las cosas, cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida. No te rebajes diciendo palabras malas e indecentes. Pon siempre tu mirada en lo que está por venir. Corrige tu conducta, afirma todas tus acciones. Por nada de este mundo dejes de hacer el bien, apártate de la maldad. Tú te tienes que mantener en la integridad. En esa integridad te vas a topar constantemente con personas que no conocen de la palabra y que viven vidas inicuas. Entonces, ya está en ti si tú quieres disimular tu fe para quedar bien con los inicuos, o tener a los inicuos en tu contra por mantener tu fe, o mantener tu fe y que esos inicuos reconsideren su vida y lleguen a la justicia. ¿Se dan cuenta de estos como 3 vías, ¿no? Como 3 caminos. Entonces, tenemos que ser muy, muy sabios porque, como les decía, en todo momento nos vamos a estar topando con personas que no son justas, que no viven la rectitud de la Torá. Pero tenemos nosotras que tener dominio propio y convicción para mantenernos en la justicia y poder ser de testimonio a esas personas. Y que esas personas entonces puedan llegar a considerar la vida que ella vive hace que le vaya bien. Hace que le vaya bien, hace que todo le vaya saliendo bien. Y no estoy hablando de un éxito mundano, sino esa tranquilidad con la cual, cuando no buscamos con afán las cosas de este mundo, podemos disfrutar con la bendición del Eterno. Se van a los extremos, dicen aquí. Dice, no presten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Elohim como vivos de entre los muertos y sus miembros a Elohim, instrumentos de justicia. Romanos 6:13. Segunda de Corintios 3:2 al 4, escrita, creo que empezó acá arriba.
Nuestras cartas son ustedes, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que son carta del Mesías expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Ruach de Elohim vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón, y tal confianza tenemos mediante el Mesías para con Elohim. ¿Por qué? Porque el buen comportamiento de los creyentes son cartas, como si fueran cartas, que están dando el testimonio de una vida conforme al Ruach del Eterno, una vida con la convicción que el Eterno nos da en su palabra. Tenemos la Torá en nuestras manos, pero tenemos la presencia del Eterno que nos va instruyendo, que nos va dando entendimiento, que nos va dando discernimiento, que si tú estás viendo aquí no seguirás a la mayoría para hacer el mal, entonces tú ya te pones a pensar, a ver, yo tengo amistades, yo tengo personas muy cercanas que viven de una manera incorrecta y yo no les digo nada, y yo muchas veces participo con ellas en sus eventos o en sus pláticas, y la verdad es de que te asimilas a esa maldad. Entonces la Torá aquí te dice, no sigas a esa mayoría. No importa que te llamen la rara, no importa que te llamen lo que sea, tú mantente en la justicia. Y esto es algo que muchas veces lo tenemos aquí en la Torá, pero en nuestro día a día, en nuestras decisiones cotidianas, a veces no aplicamos. Por ejemplo, algo que se da muy común en nuestra sociedad, en la familia. En la familia hay familiares que pueden estar viviendo en iniquidad, y que muchas veces está en nosotras tomar acción para evitarlo, y en vez de evitarlo, lo solapamos. Pongo un ejemplo. Una mamá, una mujer que tiene a sus hijos, que tiene un hijo que está con amistades que están empezando a corromperlo, que lo están empezando a encaminar pues por caminos incorrectos, de vicio, de malas actitudes, de, por ejemplo, drogadicción, de robo. Y la mamá, porque son casos que se dan, y de hecho son casos que hemos visto en personas cercanas, que la mamá, en vez de ponerle un freno a su hijo, en vez de instruirle y decirle, te va a ir mal si te sigues juntando con estas personas, no salgas a tantas horas de la noche, instruirle, estar atrás de él, con quién estás, qué haces, que a veces, y en este caso, por ejemplo, pues es complicado, y sobre todo cuando hay 7, 8, 9, 10 hijos, imagínense, estar al pendiente de todos, pero cuando ve la mamá que el hijo empieza a llegar a casa ebrio, empieza a llegar a casa borracho, y en vez de ponerle con rigor un hasta aquí y decirle, te enderezas, en esta casa no actúas así, en esta casa respetas, no vas a estar con estas amistades, no quiero que entres a mi casa en este estado, te voy a mandar a la policía, porque muchas veces que vienen huyendo de la justicia, que porque robaron para comprar su droga, y te voy a... y muchas veces ¿qué hacen? Solapan. Ay, pobrecito, es que no está drogado, no está borracho, es que... o se empiezan a justificar. Y no les estoy creando un caso ficticio, son cosas que hemos conocido de primera mano, de familias muy cercanas, que lamentablemente cuando la mamá no puso freno y empezó a justificar las acciones inadecuadas de su hijo, terminó con un hijo tan sumido en las drogas que ya no era capaz de discernir ni siquiera por su propia madre. Ya estaba tan perdido que lo único que quería era conseguir para su droga. ¿Y quién cargó con las consecuencias? Pues la misma mamá, que desde un principio no puso freno. O los hermanos, ¿no? Que desde un principio pues a lo mejor no ayudaron, porque tantos hijos a veces es complicado,
Y la sociedad misma empieza como a envolver o a justificar, ay, es que, no sé, crecieron sin el papá, o ay, es que pobrecito, es que tuvo que dejar la escuela por trabajar, y empiezan a justificar. Es como si aquí, cuando dice, ¿cómo dice? No favorecerás al pobre, tampoco favorecerás al pobre en su pleito. Es como si dijeras, ay, pobrecito, es que no tuvo las mismas oportunidades que los demás, entonces, pues compréndanlo. Es un momento de desahogo, esta alcoholizada que se dio, es un desahogo nada más, es que tiene muchos problemas. Es que no tiene el amor de sus padres, y justifican y justifican. Pero la realidad de las cosas es de que no hay corrección, de que no hay instrucción, y eso es lo que empieza a descomponer nuestra sociedad, a descomponer nuestras familias. Dice, pero después el Mesías se hartó y dijo, ustedes me siguen por comida. Por ejemplo, ¿verdad? A algunos que estaban con él, y que Yeshua les dijo, ustedes también si quieren váyanse, también a los discípulos, ¿verdad? Ya despedí a unos porque nomás vienen por interesados, ustedes si quieren también váyanse. Entonces, así se comporta la gente. ¿Qué más? Dice, incluso si nos piden algún favor y si soy mezquina no puedo, ¿cómo puedo mostrar bondad? Bueno, aquí también, por ejemplo, esto es algo muy importante que pone la hermana Olga, porque a veces se acercan a nosotros personas en busca de apoyo. Y es que tú conoces de la Biblia y cómo no me vas a ayudar, si estás viendo que la Biblia te dice que ayudes hasta a tu enemigo y yo soy tu amigo o tu familiar, ¿cómo no me vas a ayudar? Tienes que hacer misericordia, y a veces hasta con la misma Biblia te quieren manejar, ¿no? Que porque eres creyente. Pero también aquí hay que tener inteligencia, sabiduría, sentido común, porque tampoco te la puedes pasar ayudando a todos los injustos y los inicuos. Hay que tener conciencia, a ver, esta persona que no tiene un mal testimonio en su vida, pero tuvo una necesidad, por supuesto que le ayudamos, aunque no esté en la justicia, ¿eh? O sea, realmente se puede hacer si está en la posibilidad y si es una persona que no está en malos pasos. Pero si es una persona que se está metiendo en problemas de a gratis, como dicen, que se está buscando los problemas más bien por su propia iniquidad, pues imagínense, ¿cómo le vas a ayudar al inicuo? ¿Cómo le vas a ayudar al injusto? Es como torcer el derecho, es como torcer la justicia. El Eterno es justo y dice, no tendrá por inocente al culpable. Y tú no puedes llegar y decir, pues yo sí tengo por inocente al culpable y lo voy a ayudar porque es mi familiar, o porque es mi amigo, mi amiga, o porque es mi hijo, porque ¿cómo se dan estas situaciones entre los padres y los hijos? Hijos que cometen crímenes, un hijo que roba y que después ahí están los papás tratando de sacarlo, y que la fianza, y que juntar el dinero que para el abogado que saca también un montón de dinero para poderlo dizque librar de su sentencia, y es que pobrecito va a ir a dar a la cárcel. ¿Sabes qué? Si tu hijo no quiso escuchar tu instrucción, o si tú no le diste la instrucción a tu hijo y se ha desviado, o si alguien corrompió su mentalidad y se fue tras los malos pasos, la justicia lo va a alcanzar y tú no puedes estorbar al Eterno. Sobre todo si eres creyente y a tu hijo le están ocurriendo una serie de consecuencias por sus malas acciones, no puedes estorbar, porque no sabes si justamente eso va a hacer que esa persona, que ese hijo tuyo, toque fondo y se arrodille y reconozca al Todopoderoso, porque esto es algo muy importante. La humildad. La humildad que muchas veces la gente no tiene para reconocer su mal camino. La gente no tiene la humildad para reconocer si estoy mal y el Eterno me va a juzgar por eso. Es más, al contrario, dicen, Dios no existe. ¿Qué me va a pasar?
estoy teniendo cuidado y no importa, pero la justicia llega. Entonces hay que ser muy cuidadosas con esto de la ayuda. Dice, el daño o el bien que yo hago tiene su recompensa. Así es. Dice, nos pasó al principio, queríamos tratar de hablar con todos de la palabra y nos alejamos, y no alejarnos, perdón, pues cómo les íbamos a testificar. Resulta que la gente no desea la palabra, lo único que pasaba era que nos asimilábamos. Así es, por quedar bien con ellos, por no quedarles mal de, ay, no, es que yo no como eso. Por ejemplo, pasa mucho entre los familiares, ¿no? Ay, es que mira, vente para Navidad y pues aunque sea el recalentado, pasar un ratito aquí en la familia. Ay, bueno, está bien, pues vamos para no tener problemas con la familia y darles buen testimonio, y quién sabe, y hasta les podemos hablar del Señor ahí en la comida, ¿no? En la comidita en honor a Tamuz, podemos hablarles del Señor. Pero no, la verdad es de que lo que están haciendo es jalarte a sus malos caminos, a sus caminos de injusticia y de iniquidad, porque estás en una comida en honor a dioses paganos, porque estás no estás dándole servicio al Eterno, porque no puedes servir al Eterno a través de la idolatría. O sea, es incongruente, y sí te asimilas por no quedar mal con ellos. Así que, y es un ejemplo, ¿no?, que se me vino ahorita a la mente, pero muchas otras cosas. Por ejemplo, a nosotros nos ha pasado. Ándale, mira, te invito, hice una gelatina, por ejemplo. ¿No quieres gelatina? No, pues no, muchas gracias. ¿Pero por qué? Ah, pues porque seguramente pues está hecha con grenetina de cerdo. Ah, sí, pues claro, pues así se hacen las gelatinas, ¿no? Sí, pero yo no como cerdo. Ay, no es cerdo, es apenas el colágeno, mira, y te empiezan ahí a envolver. Ay, qué mala onda, le hice especialmente para ti. No, es que no, yo no como cerdo. Y a veces a la gente creyente le cuesta trabajo mantenerse y decir no. Y pues dicen, bueno, pues, y casi así como por no quedar mal, terminan cediendo, y así se corrompe la justicia. Dice, bueno, aquí creo que me perdí algún comentario. A ver, ¿qué más? Dice, por ejemplo, a veces me pasa de que por no querer entrar en pleito comparto con familia no creyente otras conversaciones, o ellos me sacan otro tema para no hablar del Eterno. Allí debo poner barrera. Bueno, es que también a veces es complicado para algunas personas en cuanto a la relación con los familiares, porque al menos en nuestro caso, francamente, y eso es algo personal, no les estoy diciendo que hagan exactamente lo mismo que nosotros, pero ya está en consideración de cada quien. Nosotros no tenemos una convivencia frecuente con familiares no creyentes. Y efectivamente, cuando se ha dado el caso o el momento de alguna conversación con familiares no creyentes, siempre procuramos que las conversaciones sean cuestiones que no tengan que ver ni con nada de iniquidad, de cuestiones, no sé, mundanas, paganas, o incluso por la manera de expresar las cosas, sino que siempre pues a veces son cuestiones que de política, aspectos de sociedad. Es curioso porque a veces platicamos con los familiares, por ejemplo, que son muy adeptos al tema de las mascotas, pero ellos mismos coinciden en que pues les trae un problema, y estamos compartiendo opiniones que incluso son bíblicas sin que ellos sepan que están escritas en la Biblia, pero nosotros por nuestras convicciones pues sí lo sabemos y se los planteamos sin citarles la escritura, porque pues qué van a saber que dice en tal lugar que tal o cual cosa, ¿no?, acerca de la inmundicia o los animales impuros, qué sé yo. O sea, realmente uno puede mantener una conversación con un no creyente y meterle aspectos de la escritura. Pero si ya son personas que sus ¿cómo se dicen? Sus conversaciones, pues ya son palabrerías, ya son cuestiones mundanas, ya son a veces cosas que uno ni siquiera tiene tema de conversación, porque no escucha esa música, porque no ve esas películas, porque no ve esas series, porque no sigue las modas, etcétera. Por supuesto que pues no tienes nada que hacer ahí, simplemente te tienes que alejar. Entonces, ya conoce cada quien
el tipo de familiares no creyentes que tiene, con quienes puede entablar una conversación seria, interesante incluso, que le puedes introducir aspectos de la Biblia sin que sepa dónde está escrito, o aunque no sepa dónde está escrito, pero ya sabe con quienes definitivamente no tienes ni siquiera por qué perder tu tiempo. Y sí, a veces puedes testificarles con tu vida, con tus palabras, con tus convicciones, con tu manera de ver los temas sociales, por ejemplo. Pero pues si en otros casos eso no es posible, por supuesto que no tienes nada que hacer ahí, te tienes que alejar por tu propio bien. Dice, yo conozco una dula pro aborto. Sí, yo también. Y eso ya es cada vez más común. Dice, por ejemplo, un día vi a un padrastro acariciando fuera de lo normal a su hijastra y me le acerqué y le dije que usted está obrando mal, es necesario que sepa que eso es penado y hable con los dos. Bueno, no sé si quiso poner, y hablé con los dos y esposa. Y no tuvo alternativa que pedir perdón. Pero si no busca al Creador, no entenderá. Por supuesto, ¿no? Y ahí es lamentable porque las mujeres se confían. Ay, es que me casé por segunda vez con un buen hombre que trata muy bien a mis hijos, pero incluso dentro del cristianismo, se han dado cosas tan terribles que resultan los nuevos esposos unas fichitas hasta de pornografía, de pederastia y demás, y nada más están exponiendo a sus hijos de manera, pues que no tendrían ni por qué, ¿no? ¿Qué más nos ponen por aquí? El Eterno habrá de pedirnos cuentas de todos nuestros actos, sean buenos o malos, y aunque los hayamos hecho en secreto. Eclesiastés 12:14. Entonces, básicamente, lo que nos está diciendo este texto, no sigas a los muchos, no sigas esas filosofías, no sigas esas ideologías, ni el feminismo, ni el humanismo, porque también esto, ¿verdad? El humanismo que, ay, es que ¿qué tiene de malo? Mira, los pequeñitos. Por ejemplo, hoy en día que está muy de moda entre la sociedad de padres que educamos en el hogar, que obviamente pues se topa uno con muchas cosas en la búsqueda de conocer un poquito más sobre la crianza y etcétera, pero se topa uno con cuestiones, por ejemplo, humanistas, ¿no? Que no corrijas al chiquito, que no le debes de dar su nalgadita, que porque una nalgada a tiempo es un abuso también, que es ¿cómo le llaman? Es violencia, y casi déjalo al niño que crezca como en la ley de la selva, cada quien puede hacer lo que quiera. Y no, o sea, no puedes seguir tampoco esas ideologías humanistas que te dicen no reprendas a tu hijo. Te dicen, es que tienes que ponerle límites desde chiquititos. Pues sí, pero hay personas que no les pusieron límites desde chiquititos, o sea, bebés. Estoy hablando de bebés que desde antes de que caminen, 1, 2 años, ¿no? 3, que uno pone ciertos límites a los niños, pues sí, pero hay niños que los padres llegan a la fe cuando ya tienen 7, 8 años, es muy distinto. Entonces, también hay que ser inteligentes cuando nos topamos con este tipo de cuestiones que nos quieren vender la sociedad para nuestra crianza y nuestra formación hacia nuestros hijos. Entonces, no sigan a los muchos ni con el humanismo, ni con el feminismo, ni en la religiosidad, porque también, es que como entrar a la fe es seguir a las raíces hebreas y las raíces ebrias que se embriagan con el cáliz de Judá, las raíces hebreas, lo que hacen es celebrar Rosh Hashanah, celebran Tu Bishvat, celebran el Bar y el Bat Mitzvah, celebran a Easter en Purim, y todo esto que celebra el judaísmo, ahí están todos siguiendo a las masas, siguiendo a los muchos. El efraimismo y que las 10 tribus perdidas, o el cristianismo y no importa cómo te vistas, a dónde vayas, lo que hables, con quién te juntes, o sea, los muchos. Seguir a los muchos. Esto es de lo que nos está advirtiendo el Eterno. ¿Qué otra cosa? Bueno, voy a leer aquí comentarios. Muchas mamás llegan a temer a los propios hijos, exactamente. Y de hecho, muchos crímenes suelen ocurrir en manos de los propios hijos. Apenas la matanza de Uvalde que hubo tristemente en Estados Unidos, en Texas, horrible. Y el jovencito que efectuó esto,
Antes de dispararles a esos niños en la escuela, le disparó su propia abuela. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál fue el problema ahí? Y cuando te pones a investigar las cosas que salen rápidamente en las noticias, pues es un joven que desde cierta edad su madre se casó por segunda vez. Yo no recuerdo si su padre había muerto o era una mujer separada, pero se casó nuevamente y por supuesto que una mujer que tiene hijos y después se casa o se une o tiene un noviazgo o lo que sea, una relación con otro hombre que no es el padre de sus hijos, se distrae tanto que desatiende a sus hijos. Y entonces empiezan los hijos a sentirse solos, a buscar refugio en otras cosas, en la drogadicción, en las amistades, en las mujeres, en la promiscuidad, en otras cosas. Qué bueno fuera que se pusieran a estudiar la Biblia, ¿verdad? Y encontraran la paternidad y la maternidad dentro de la fe en el Eterno. Él es nuestro Padre. Como dice en el Salmo, creo es, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Eterno me recogerá. O sea, pero no. Tristemente ellos buscan en el mundo el refugio en las filosofías y en la maldad, en la iniquidad. Y las mamás pues bien felices con el novio, con el nuevo esposo, que si se van con él, y empiezan a desatender a los hijos. Por eso el peligro, y por eso en la instrucción nos advierte de que las madres se dediquen a sus hijos, se enfoquen en la crianza de sus hijos. Entonces, si no, ocurren estas desatenciones y al rato ellas pagan sus propios males con hijos rebeldes, con hijos malvados y hasta asesinos, como en este caso, ¿no? Dice por aquí, yo tenía un hermano que siempre quería llegar a mi casa borracho y tenía mucho problema con negarme a recibirlo, que mi esposo dijo, no contestes, no abras la puerta. Fue doloroso, pero al fin se alejó. Así es. Esto es algo, bueno, aquí continúa, me cansé de decirle que dejara los vicios y quería llegar a mi hogar, pero no entendía, y mis hijos, mi familia es más importante, así que aunque mi familia me hizo sentir mala, ni modo, dice aquí la hermana. Es que son acciones que se tienen que tomar. Si una persona, sea familiar, incluso hijos, o familia en la fe, que a veces suele suceder dentro de la familia de la fe, empieza a andar por caminos de iniquidad, es lo que tenemos que hacer, apartarnos. Muchas veces ayudamos más apartándonos que cobijándolos, porque cobijándolos no solamente nos vamos a traer muchos problemas con ellos en el futuro, no los vamos a ayudar a salir del hoyo en el que están. En cambio, cuando empiezan a ver ese rechazo y empiezan a darse cuenta que su problema los está dejando en la soledad, entonces pueden reconsiderar y aceptar una ayuda verdadera para salir de eso. Así que hay que ser también ahí muy cuidadosas. Mateo 12:30, y dijo Yeshua, el que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. Totalmente. Así es. Si una persona está desparramando, no puedes tú juntarte con esa persona y desparramar con él, si te dices discípula del Mesías. Si esa persona está desparramando y quiere esa luz que tú tienes, entonces va a llegar y va a empezar también a unirse con los que no desparraman. Dice, ahí sí, ya todos unos hombres y siguen viviendo con los papás sin trabajar. Por ejemplo, ¿no? La comodidad y los papás sin decir nada, sin motivarlos, sin impulsarlos para que sean responsables. Ese es el otro problema. Dice, dichosos si sufren por causa de la justicia, no teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Primera de Pedro 3:14. Dicen por aquí, es como algunas madres andan justificando a sus hijos que son rateros y se enojan con la policía cuando los quiere arrestar. Esto es muy, muy frecuente, muy frecuente. Los padres tratando de librar a los hijos de las consecuencias de sus actos. Por ejemplo, los que embarazan a las niñas, ¿no? Ay, es que embarazó a la muchachita.
No, pues hay que apoyarlo. No, pues que se vengan a vivir aquí. No, pues que siga estudiando, yo los mantengo. Y cosas que obviamente no. De entrada los hijos tienen que ser instruidos para que eso no suceda. Y si sucede, ¿sabes qué? Yo te di una instrucción, hazte cargo de tu consecuencia y ponte hombrecito, ponte a trabajar y mantienes esa familia. Eso sí, ¿verdad? Ahí sí es muy fácil hacer los hijos, pero al rato ser responsables es lo que se les complica y ahí están los papás solapando esa irresponsabilidad. Dice Salmo 50:18, cuando ves a un ladrón te complaces con él y con adúlteros te asocias. Fíjense todo lo que nuestra, ¿cómo se puede decir? Todo nuestro favor hacia el inicuo puede acarrear. Entonces, todo lo que nos está enseñando ese texto, alejarnos de los inicuos, no convivir con ellos, no igualarnos a ellos, dar buen testimonio, no corrompernos, porque dice aquí, no aceptarás presente, porque ciega al de vista clara y pervierte las palabras de los justos. Ay, mamá, es que ya voy a cambiar, de verdad, mira, ayúdame. No, mijito, hiciste mal, te vas a hacer responsable. Ay, mami, pero mira qué bonito me salió el chiquillo, mira tu nietecito, mamá. No, mijito, te haces responsable, porque ¿a poco no pasa muy seguido esto? Al principio, ay, chiquilla, te dije que no te anduvieras de loqueta, y al rato, ay, mira qué bonito mi nietecito. No, te dejas sobornar por cualquier cosa, por los sentimientos, por las emociones. Tenemos que ser de cabeza más fría, y eso nos lo da la Escritura. Te enseña a pensar con la cabeza y no con el corazón, porque el corazón lo único que va a hacer es esto: va a cegar tu vista y va a pervertirte, porque ay, pobrecito, es que hay que ayudarlo, mira. No, más bien ayúdalo haciéndolo responsable de sus acciones. Ser íntegras, siempre guiadas por los principios de la Torá. Íntegras mujeres que nos guiamos conforme a lo que el Eterno ha establecido. Loqueta, bueno, pues es que así le dicen acá, ¿verdad? Que andan con uno y con otro, y que el novio, y no, esas inmoralidades ni siquiera se deberían de mencionar entre los creyentes. Y finalmente, ¿qué dice aquí en este texto? Dice acerca de los enemigos: cuando veas al asno del que te aborrece y haciendo bajo su carga, te abstendrás de ayudarlo. A ver, ¿ayudar o no ayudar a los enemigos? Esto también es parte de nuestra integridad. Ahora, ¿quiénes son nuestros enemigos? Porque una cosa es esa persona que no me cae bien porque no me gusta su temperamento, porque no me gusta su forma de pensar, porque no me gusta su personalidad, no sé, todo eso, que no tiene que ver con a lo mejor una persona que hace el mal o la iniquidad, simplemente me cae mal y es mi vecino, o es una persona que tengo frecuencia con él o con ella. No le voy a hacer mal nomás por eso. O es una persona que me aborrece, porque también donde dice al que te aborrece, creo que en otra versión decía ayudar al que te aborrece. Y sí, porque pues como dice el dicho, ¿verdad? No somos moneditas de oro para caerle bien a todos. Entonces nos topamos con personas que a lo mejor pues no somos de su agrado, que les incomoda como hablamos, a lo mejor no porque somos inicuos, no porque somos malvados, pero pues es que no les gusta la manera en cómo planteamos las cosas, o no les gusta nuestra personalidad, o no les gusta, no sé, cómo nos expresamos de algo, o cómo pensamos respecto a algo, y nos aborrecen y no nos quieren. Pero aún así, si está en tu posibilidad, y si en algún momento te encuentras con una circunstancia en la que le puedes hacer un bien a esa persona, hazlo.
Hace unos años tuvimos una experiencia de este tipo. Personas que, pues cuando nos alejamos del grupo efraimita en el que estábamos participando por seguir las enseñanzas de Yeshua y nos zafamos del adoctrinamiento judaizante, nos empezaron a decir que pues ya nos habíamos salido del redil y que andábamos en caminos incorrectos, que estábamos creando nuestra propia religión y demás. Como no conocen la fe de Yeshua, creen que es otra religión más. Bueno, el caso es de que pasaron los años y una de esas familias que incluso llegó a hacer campaña en contra de nosotros, aguas con los Miranda, campaña por correo electrónico. El Eterno puso en nuestras vidas, en nuestras manos, la oportunidad de apoyarles en una situación muy lamentable, en la enfermedad de uno de ellos y finalmente la muerte de uno de ellos que se enfermó y falleció. Y la comunidad, el grupo con el que estábamos compartiendo en ese tiempo, estuvieron de acuerdo en apoyarnos para hacerles una ofrenda, una tzedaká, una justicia, un apoyo económico porque estaban pasándola muy mal. Y estaban de extranjeros porque ellos vivían en otro estado de la República y tuvieron que venir a la capital para el tratamiento por el cual estaba pasando este familiar de ellos. Y el Eterno los puso en nuestro camino. Y es ahí situaciones, y se los estoy poniendo como un ejemplo y como un testimonio de que es algo que puede ocurrir y que ustedes a lo mejor pueden estar pasando por algo y digan, pues es un caso similar al que me está ocurriendo a mí y no lo había visto así, tengo que ayudarlo. Y sí, hay que poner de nuestra parte con humildad, sabiendo de que el Eterno es el que permite y el que obra, pero no porque, es que tú hablaste mal de mí alguna vez, es que tú estuviste diciendo que yo era un esto y era un lo otro. Bueno, a mí me tachaban de todo, hasta me dijeron que estaba yo loca porque no vacunaba a mis hijos, que estaba yo loca porque mis hijos no iban a la escuela y cualquier cosa me decían, ¿no? Pero ¿sabes qué? Si el Eterno pone en tu camino una circunstancia para que apoyes al que incluso te aborrece, hazlo. Y vamos a concluir con estas palabras de Yeshua justamente sobre este tema, porque eso es integridad, eso es justicia, eso es a lo cual el Eterno nos exhorta con su instrucción. Vamos aquí en Lucas capítulo 6, en el versículo, habla aquí desde el 26, 27, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que les aborrecen, bendigan a los que les maldicen, oren por los que los maltratan, al que te hiere en la mejilla, preséntale también la otra, y al que te quita el manto, no le impidas también tomar también la túnica. A todo el que te pide, dale, y al que te quite lo tuyo, no se lo reclames, y conforme desean que les hagan los hombres, háganles ustedes igualmente. Esto, antes de continuar, tienen que analizarlo en el contexto. Por favor, quien quiera estudiar esto verso por verso y con más detalles, vaya a la página de cielosnuevos.org y puede ir a la sección de estudios generales, buscar Lucas, y ahí va a encontrar la sección donde venga el capítulo 6 y escuchar la explicación detallada. Pero finalmente aquí dice, si aman a los que los aman, ¿qué clase de gracia es la de ustedes? Porque los pecadores también aman a los que los aman a ellos. Y si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué clase de gracia es la de ustedes? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué clase de gracia es la de ustedes? También los pecadores dan prestado a los pecadores para recuperar lo mismo. Básicamente están buscando su propio bien. Más bien, amen a sus enemigos y hagan bien y den prestado, no esperando nada, y su galardón será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso hacia los ingratos y malvados.
Como dice en Eclesiastés, me parece, también el Eterno hace salir el sol sobre justos e injustos. Y si incluso en alguna situación tú tienes la oportunidad de hacerle un bien a una persona que te calumnia, que habla mal de ti, que no le caes bien, o que incluso esta persona también anda en iniquidad, esa persona puede llegar a ser tocado su corazón por tu bondad. Dice Shaul por ahí en un texto, no sé si, ahorita voy a ver si lo pusieron aquí, pero dice que cuando haces bien a tu enemigo, dice ascuas de fuego, es como si amontonaras ascuas de fuego sobre su cabeza. A ver si nos lo pueden poner aquí las hermanas. Cuando haces bien a tu enemigo, cuando no le pagas como se merecería o como tú crees que lo merecería porque te ha tratado mal, ¿sabes qué? Lo haces sentirse en su corazón y en su mente peor que el odio que te tiene a ti. Nos van a decir persinadas, dicen. Dice, no tener que congeniar con él, sino mostrar la bondad del Padre. Ajá. Yo dejé a mis amigos mundanos, hablan puras tonteras. Primera de Pedro 3:9, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Son cosas sencillas. Mis vecinas hasta me han amenazado porque soy un peligro para su sociedad. En el elevador he detenido la puerta porque vienen cargando el súper, pero lo hago por inercia. Exactamente. No se trata de andar escupiéndole a la gente. Por supuesto que sí. Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Dice, pero tampoco pelarle la sonrisa a medio mundo. Claro, es que también es ahí en donde entra el sentido común, ¿no? La inteligencia, la astucia también. O sea, no le vas a hacer mal a tu enemigo. Si puedes hacerle el bien, si tienes una circunstancia enfrente y puedes hacerle el bien, hazlo. No importa lo que dijo o lo que hizo. Pero también, por supuesto, no puedes estarte poniendo como tapete para que te estén pisando. Ni tampoco puedes ser una hipócrita. Yo sé que estás hablando mal de mí, pero hola linda, preciosa, ¿cómo estás, chula, hermosa? Y como las mujeres luego se saludan, ay sí, princesa. Sí, pero bueno, si es tu amiga y te cae bien y todo, pues qué bonito, pero oye, si sabes que está hablando mal de ti y tú no la tragas, pues no puedes llegar a hablar así con ella con pura miel, o sea. Entonces, sí, hay que ser inteligentes, hay que ser congruentes también, hay que ser sabias, hay que ser conscientes, ¿no? Podemos hacer lo correcto, pero tampoco nos debemos dejar pisotear, porque por supuesto que también si ese enemigo te está creando un problema que ya te está dañando, aléjate. Por supuesto, no estás allí para estarle sirviendo y aguantando y que al rato te esté tratando como basura y tú, ay, es que tengo que amar a mis enemigos. No, hay que usar nuestra inteligencia también, porque el Eterno no quiere que tampoco nosotros sirvamos de objeto, ni de burla, ni de escarnio a nadie. Romanos 12:20, pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. Muchas gracias. Ese era el texto. Dice, bueno, 12:20 es el mismo, gracias. No devolver mal por mal. Dice en Primera de Tesalonicenses 5:15, miren que nadie devuelva a otro mal por mal. En cambio, procuren siempre lo bueno los unos para los otros y para con todos. Y sobre todo, pues hablando dentro de la congregación, ¿verdad? Porque como les digo, no vas a estarle dando pura bondad y dulzura a aquellos inicuos que te están calumniando. Pues aléjate. Pero a veces pues son cuestiones que simplemente no congenias con otra persona, pero tampoco le vas a estar haciendo la maldad, ¿no? Proverbios 25:21, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan, y si tiene sed, dale de beber agua.
Proverbio 12:26, el justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Romanos 12:21. Dice aquí Mateo 10:16, miren, yo les envío como ovejas en medio de lobos, por tanto sean astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Así es. No vamos a andar por la vida haciendo unas palomitas y que nos estén cazando y que nos estén maltratando, ¿verdad? Tenemos que usar la inteligencia, tenemos que tener dignidad como mujeres, como creyentes, sentido común y apartarnos, por supuesto, de todo lo que nos pueda afectar. Segunda de Timoteo 2:24, y un esclavo del amo no debe pelear, por el contrario debe ser amable con todos, un buen maestro y sin resentimientos cuando sea maltratado. Y esto, por cierto, luego lo usan mucho para decir, es que, de hecho, aquí en Lucas, aquí mismo, no juzgues. Ay, es que no juzgues. No juzgues, sé misericordioso. Cuando en otro lado también dice que contiendas por la fe. A ver, ¿qué pasa con estas incongruencias? No son incongruencias. Tenemos que ser inteligentes, tenemos que ser mansos, tenemos que ser astutas, pero también tenemos que denunciar la iniquidad. Y denunciar la iniquidad no es juzgar por juzgar, denunciar la iniquidad hace bien a quienes no se dan cuenta y están cayendo en esa iniquidad. Entonces, lo digo porque yo sé que más de una personita por ahí puede pasar esto por la mente, porque son textos muy citados. 1 Timoteo 6:11, pero tú, oh hombre de Elohim, huye de esas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia, la mansedumbre, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado e hiciste la buena confesión delante de muchos testigos. Así es. Dice, cuando no entendía lo que es estar en paz con todos, yo deseaba estar con paz. No sé qué quiso poner aquí o cómo lo quiso poner. Pero estas abusaban, entonces comprendí que Yeshua se apartaba. Así es. Judas 3, hermanos, por el gran empeño que tenían en escribirnos acerca de nuestra común salvación, he tenido la necesidad de escribirles, exhortándolos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Esto es importantísimo porque, ¿sabes qué? La Escritura todo el tiempo nos está exhortando. Y el único que se siente juzgado y el único que te dice no seas así, no seas, te falta amor, te falta misericordia, deja de juzgar, es el pecador. Pero hay dos tipos de pecadores. Los humildes, los que se humillan ante la palabra del Eterno y reconocen su maldad y dejan de hacerla. O los que se indignan y se apartan. Pues si se va a apartar, que se aparte. Pero ya es consecuencia suya, ¿verdad? Tito 2:7, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad. Con dignidad. No podemos andar por la vida dejándonos pisotear nomás por ser buenas cristianas o buenos creyentes o religiosas, no. El Mesías también, la fe en el Mesías también es digna de ser respetada. Y no porque seamos creyentes nos vamos a dejar maltratar, pisotear o calumniar. Ok. Oíste decir que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu amigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen y hagan el bien a los que les aborrecen. Son incongruencias de quien lo dice a su conveniencia para justificar sus errores. Exactamente, para justificarse. Bueno, pues creo que está muy claro aquí lo que el Eterno nos enseña a través del capítulo de Shemot 23, capítulo 23 de Éxodo. Mantengámonos en esa justicia, mantengámonos en esa integridad y esforcémonos por esa justicia y por esa integridad, porque esa es la fe que los demás van a ver. Ese es el testimonio que los demás van a recibir del Mesías y de la Torá. Cuidadito
con el testimonio que estamos presentando o la imagen que estamos proyectando de la fe. Es más, si no estamos seguras de que somos o de que andamos en justicia, mejor ni digamos que estudiamos la Biblia. Porque si no, vamos a ser causa de que se blasfeme el nombre del Eterno, de que se blasfeme la fe. Entonces, si nos apegamos a la Torah, a la instrucción y a este tipo de recomendaciones que el Eterno nos da y de ordenanzas que el Eterno nos da para que nos vaya bien, entonces de esa manera vamos a cuidar el testimonio que le damos a todos los que nos rodean de la fe que nosotros tenemos. ¿Ok? Muy bien, dice, y lo que hagamos, hagámoslo como para el Adón. Así es, totalmente como si fuera para nuestro Adón Yeshua, nuestro Señor Yeshua, y para el Padre Eterno, por supuesto, porque al final ese buen testimonio, pues no solamente es por causa de los demás, sino también por nosotras mismas. Y ahí es donde entra la integridad. Integridad es mantenerte en una misma pieza, que no seas una cuando estás con los creyentes y otra cuando estás con los inicuos. Que no te comportes de una manera cuando estás con las hermanas y de otra cuando estás con tus familiares no creyentes o con tus amistades no creyentes. Que no vengas acá a cantar al Eterno, mira qué bonito, los salmos y mira, cantar cuestiones bíblicas, pero que después te vayas con tus amigas a los conciertos paganos. Esas dobles vidas que solamente lo único que hacen es corromper la fe verdadera. Hay que ser congruentes, íntegras, sabias y justas, y el Eterno nos va a respaldar nuestras buenas obras. Así es, no ser hipócritas. Bien, pues con esto concluimos entonces esta aportación.